Continuamos aquí conversando con Eduardo Piñate, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Tú eres del PSU o eres de Somos Venezuela? No, vale, yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de su El dirección PSU es otro nacional, partido, de su el grupo político. Somos es otra cosa. No, yo sé, tú eres secretario ejecutivo, pero Sí. no eres del Somos Venezuela, no tienes doble No, militancia. no tengo doble militancia. ¿Y ese partido no es para hacerle competencia al PSU? No, es No es un un partido... tema de lucha interna, nada de eso. No, Somos Venezuela Para es quitarle... una creación del compañero presidente Nicolás Maduro en función de llegar a un sector de la población. Aquellos que no quiere el votan PSUV. por el PSUV o no votan por los partidos del Gran Polo Patriótico, un espacio para que se expresen electoralmente a favor de la revolución. Recuerda que No es un partido para quitarle peso a Diosdado Cabello ni nada de eso. ¿Cómo es la Como cosa? dicen algunos, que es un partido para quitarle peso a Diosdado Cabello. No, absolutamente no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una decisión del presidente que yo le entiendo Pero te echaste a en reír. el marco no, de una política electoral, dirigida a incluir, ¿no?, a múltiples sectores de la población. Y en ese sentido, bueno, hay gente que va a votar por la revolución, pero que de repente no vota por el Partido Socialista Unido de Por Venezuela. cierto, que el PSV está llamando un voto castigo por la tarjeta del PSV. ¿Tú entiendes eso? No entiendo. Primera vez que lo escucho, te lo estoy escuchando a ti. No le lleguen a Porrea, que tú debes leer a Porrea, ¿no? No. Sí, la O leo ya a no veces. la lees tanto. No la leo tanto. Antes la leía Yo más. la- en una yo época. antes la leía menos, Pero la leo más. No, pero tampoco. pero yo, una leo página crítica. yo leo páginas de oposición. Claro. Y en general. Yo siempre la he leído. No, y yo escucho el discurso de los sectores de la oposición. Entre otras cosas, porque uno tiene que conocer Claro. lo que está pensando el adversario, el enemigo, en este caso, ¿no? Entonces. Pero tú no y vas a el Porrea PSV como no es el adversario. enemigo ni adversario. Es Ni una a Porrea tampoco. O sea, Yo con Aporrea como al quienes dirigen Aporrea tenemos importantes diferencias, incluso que se han profundizado, porque no es que éramos idénticos. Con quienes dirigen Aporrea nosotros hemos tenido históricas diferencias, ¿no? Primero por su visión tronquista, Eso te después iba a eso se amplió más y se entraron un conjunto de sectores que han vuelto a esa página, en nombre del pluralismo, un instrumento a favor de la opinión de la derecha. Entonces, uno lee, lo que yo sí dejé hace muchísimo tiempo fue escribir en Aporrea. Yo nunca he escrito, escribía asiduamente en Aporrea. Era un escritor disciplinado. Pero no, yo más nunca escribí en Aporrea. Habrán 1, 2, 3 artículos míos ahí, hace lo menos 5 o 6 años atrás, el último. Ahora, yo escribo permanentemente. Ya no escribo escribe ahí porque aporrea al gobierno. No, yo escribo toda la semana. Yo tengo Eduardo, una ya no escribe ahí porque aporrean al gobierno. No solo eso. Yo creo que uno tiene que ser coherente porque es que escribir en Aporrea yo dejé de hacerlo incluso cuando ellos tenían mayor afinidad con el gobierno. Antes de que Nick Mereva entrara a Marea Socialista y entrara a esa página, por ponerte un ejemplo. Yo dejé de escribir hace mucho tiempo ahí. Bueno, entrando en otros temas para no quedarnos aporreándonos aquí. Fíjate, Eduardo, estamos hablando de la política social y yo te decía, bueno, que la situación de empobrecimiento es grave. Y decía que quizás como nunca en mucho tiempo. Porque cuando tú ves gente, por ejemplo, comiendo de la basura, cuando tú ves venezolanos yéndose incluso por carretera a Perú, a Bolivia, a Chile, buscando trabajo, cuando ves que la gente la ruletean como nunca en los hospitales, tú dices, bueno, aquí hay problemas graves en Venezuela, ¿no? Claro que hay problemas graves. Yo no sé si tú la llamarías mi crisis diferencia humanitaria o contigo no es cuando humanitaria. dijiste como nunca. Bueno, ¿no? como nunca que yo recuerde, te puedo decir. No, yo sí recuerdo. Yo recuerdo Ha habido momentos esa económicos problemática peores que... exacerbada a niveles que condujeron a un 27 y 28 de febrero del año 89, por ejemplo, ¿no? Donde eso que vemos ahora, los problemas que tienen que ver con los hospitales, los problemas que tienen que ver con la alimentación, no tenían una respuesta de un gobierno que se ocupara del pueblo. Aquí hay un gobierno que ha venido defendiendo al pueblo y ha desarrollado y desarrolla políticas en función de eso, con muchísimas dificultades que existen, ¿no? Eso fue lo que en alguna oportunidad Elías Agua llamó, porque es verdad, los daños materiales, ¿no?, de la guerra económica. Ha habido heridas espirituales y hay heridas materiales.
Y el hecho de que haya gente que haya vuelto a tener necesidad de lo que tú señalas, o que existe esa situación en los hospitales, lo cual no negamos, ¿no? Es evidencia de que existe esa guerra que está afectando en lo fundamental al pueblo. Y no es el fracaso de un modelo. Y cuando nos cercan económica y financieramente en el mundo, tratan de llevarnos a esa situación. Lo que pasa es que ni son los mismos niveles de antes. Luego te voy a hacer un comentario sobre el tema de la emigración. Pero ni son los mismos niveles que vivimos y que conocimos nosotros en los años 80, en los años 90, ¿no? Ni son los mismos niveles y ni es el mismo gobierno. Aquí hay un gobierno ocupándose de eso con un conjunto de medidas de las cuales no hemos hablado, pero ha habido medidas defensivas. Por ejemplo, en yo ese terreno te voy a plantear en este momento. un caso concreto, Eduardo, que tú dices que no es tan así la cosa. Por ejemplo, ¿dónde está la red de comedores populares para que la gente que come de la basura pueda ir a comer un comedor popular? ¿Por qué no existen? ¿Dónde está la gente responsable de esa política social, por ejemplo, tan importante? No, pero nosotros porque aquí incluso había un comedor popular que estaba en La Varal, que le pusieron en el gobierno de Chávez el nombre de Olga Luzaro, que fue en las Fuerzas Armadas. En la Fuerza Armada, perdón. Fuerza Armada. Bueno, yo no sé si sigue funcionando, pero no, está ahí. En una situación como la que tiene Venezuela, un gobierno que dice ocuparse de la gente pobre, que la gente que no tiene comida, debería sembrar la ciudad de comedores populares, por ejemplo, pero si hay producción como tú dices. No, pero es que nosotros desarrollamos una política que permitió resolver ese problema, ¿no? Y atender a un número importante de la población, que fue la de las casas de alimentación, que atendían a ese segmento de la población más golpeado, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? Durante muchos años. Eso incluso cuando nosotros comenzamos a recuperar los niveles de nutrición, esas casas de alimentación fueron mutando hacia formas, o tratando de mutar, que fue la política, hacia formas productivas. Se está planteando retomarla sin abandonar el tema de los comedores populares, que efectivamente hubo una tendencia a la caída, ¿no? Hablando de ese tema específico, es decir, hay una política de atención que se está desarrollando ya, porque las casas de alimentación se vienen retomando. Es una política concreta que está desarrollando el Ministerio de Alimentación en este momento, ¿no? Eso por una parte. Es decir, lo que te quiero decir es que a diferencia del pasado, primero que no son los mismos niveles, y yo insisto en eso, ¿no? Tenemos esa visión divergente en ese plano, pero además hay un elemento central, que hay un gobierno defendiendo al pueblo y no un gobierno que está en contra del pueblo, que era lo que vivimos en el pasado. Y lo otro es el tema de la migración. Yo creo que el tema de la migración, siendo importante, de la emigración, ¿no? Siendo una cosa importante, que tenemos que hacer la pausa y al regreso vamos a abordar ese tema de la emigración. Pregúntale a tu invitado por qué cree que no se abren cadenas de ayuda humanitaria o no hace falta, dice Ucho Kamikaze. Vamos a hacer la pausa y ya vamos a hablar de eso, ¿no? El tema de la inmigración y otros asuntos.